Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Sí, Señor, háblanos, aquí estamos. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, amén, esas yo hablaré. No, Señor, de generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor. Nunca, Señor, de generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar sola cantará. No encubriremos, Señor, tu amor, tu palabra. Te alabaremos en todo tiempo. Dilo otra vez. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Aquí estamos, Señor. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor. No, Señor, de generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Vamos con las voces, proclamaré y no encubriré de tu gran amor. Así es, Señor. De generación a generación cantaremos. Cántale a él y dile: proclamaré y no encubriré de tu gran amor. Así es, Señor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré, oh no, Señor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Y tus hijos y los míos, y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Vamos a proclamar tu grandeza, Señor.
Cantamos tu grandeza, Señor Jesús. ¿Qué tal, hermanos de Argentina, allá en La Plata, Argentina? Les mandamos un saludo de parte de la congregación aquí en Toronto, de mi esposa y un servidor, que les saludamos, les amamos en el Señor, a todos ustedes, y pues también aprovechando el privilegio que Dios nos da, la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, y también a su pastor, que me ha pedido pues por esta vez también compartir con ustedes. Para mí de verdad es no solamente una oportunidad de seguir proclamando las verdades de Dios, sino es un privilegio ser contado, ¿verdad?, para seguirlo haciendo, y en este caso con ustedes también. Así que gracias al Señor, gracias al pastor, gracias a ustedes, que también sé que estarán atentos a lo que el Señor nos tiene en este día. Bueno, pues después de un largo recorrido a través de la declaración de fe, se llega a la conclusión. Como dice el dicho, todo lo que sube tiende a bajar, todo lo que empieza tiene que terminar. Y esta conclusión, en el último punto, que es el punto 15, o ahorita pues no lo leeremos, es muy específica. Esta conclusión es muy directa, es muy puntual. De hecho, me atrevo a decir que pudiera ser la más importante de toda la declaración de fe. Pero no me malentiendan, no digo que es la más importante o que el desaprobar doctrinas sea más importante que la muerte o la resurrección de nuestro Jesucristo o la deidad de Jesucristo. No, eso no es más importante. Pero es demasiado importante, sobre todo en el tiempo que vivimos. ¿Por qué lo dices, pastor? Hoy en día vivimos y estamos viendo que una mentira en las redes sociales, con unos cuantos me gusta, se vuelve no solo viral, sino se puede o se ha vuelto verdad. Y aquí decir verdad entre comillas. Pero antes de entrar en materia, les quiero comentar que lo que está haciendo más daño a la iglesia de Jesucristo en todos lados, desde el norte hacia el sur, desde el este hacia el oeste, lo que está dañando más, pues no es la mentira, sino lo que sigue perjudicando, dividiendo, deshaciendo, lesionando, afectando a toda la iglesia de Jesucristo, son las verdades a medias. Pero entremos al punto de la declaración de fe. Dice: desaprobación de doctrinas erróneas. Y tiene la continuación. Dice: se desaprueba todo credo herético por la confusión y división que causa en el pueblo del Señor. Todos los credos que se opongan a la sana doctrina. Y tiene ahí las citas bíblicas. Las voy a ir leyendo conforme están aquí en la Biblia. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. También tenemos Gálatas 5:20, dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. También tenemos a Tito 2:1 y 3:10, donde dice 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 3:10 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y por último, vemos también el pasaje de la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Esto está muy claro, ¿cierto? Pues yo me atrevo a decir que sí.
Entonces, pues ¿para qué necesitamos, verdad? No, no es cierto. Bueno, fíjense, hoy en día los que estamos sedientos, con hambre de la palabra de Dios, con deseo de la palabra de Dios, estamos siendo expuestos con frecuencia a todo, más bien, y también estamos siendo expuestos con frecuencia a todo el consejo de Dios. Ponga atención a esa frase, todo el consejo de Dios, porque lo voy a estar mencionando a través de la enseñanza. Dice, y también procuramos la sana doctrina. Podemos darnos cuenta con facilidad una mentira hablada o expuesta desde cualquier círculo religioso. ¿A qué voy con esto? Si yo estoy continuamente escuchando la palabra de Dios, leyendo toda la palabra de Dios, si estoy, ¿verdad? Asisto a los estudios bíblicos, a todo lo que pueda traer y lo que tiene la sana doctrina, sobre todo cuando lo cotejo con todo el consejo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Si yo estoy expuesto más a eso, entonces va a ser muy fácil o va a ser con mayor facilidad que pueda yo sí entender o darme cuenta cuando viene una mentira, una doctrina falsa. Pero aquí es donde muchos creyentes siguen cayendo y o siguen creyendo en esa mentira. Y hago la pregunta, ¿por qué entonces muchos caen en la mentira? ¿Por qué muchos creen incluso la mentira? Otra pregunta que haría, y la vamos a responder conforme sigamos avanzando, es ¿cómo nos podremos librar de eso si es que yo estoy ahí? O si es que alguien está ahí. ¿Cómo podremos ser librados de no caer también en la mentira? Esa es otra muy importante. Miren, a la congregación local a la que sirvo, aquí en esta ciudad donde Dios me ha traído, les he dado una y otra vez este ejemplo de lo que pues les estoy diciendo para entenderlo mejor. Miren, si yo voy a una tienda de juguetes y compro un paquete de billetes falsos, después voy a cualquier otra tienda o voy con alguno de ustedes, me presento y te digo, mira, toma este dinero. Llego a la tienda y le digo al cajero o a la cajera, aquí está, con el dinero de juguete, más pequeño, diferentes colores y todo lo que hace un billete de juguete, ¿verdad? ¿Qué va a decir el cajero? Luego se dará cuenta de inmediato. Es más, ni a un niño lo podríamos engañar con un billete de juguete, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo mismo me esfuerzo, me empeño, busco las maneras, los recursos para hacer billetes que sean lo más idénticos que se parezca al verdadero? Que yo agarre, tome las mismas características, dimensiones, peso, tinta, que esté casi todo igualito. Habrá algo que me faltará ciertamente en poder duplicar. Algo que autentifica precisamente a un billete verdadero, que son los códigos o marcas de autentificación. Ahora, si yo tomo ese billete en el cual me esforcé, me empeñé, hice todo el esfuerzo, recursos, para que saliera lo más idéntico que se pueda el billete, y voy a la tienda, ¿ustedes creen más bien que yo, sabiendo que es falso, iría a un banco a cambiarlo? Creo que no. A un lugar donde, pues, esos lugares de casas de cambio, donde se intercambian las divisas,
donde puedan identificarlos, puedan detectarlos, ¿verdad? No solamente porque en un banco están entrenados para identificar los billetes falsos, sino también tienen las herramientas para poder identificar, detectar el billete falso. Entonces, si yo voy a alguno de esos lugares, pues va a ser muy difícil que yo pueda engañarlos. Incluso me estoy arriesgando, ¿cierto? Pero, ¿qué haría? Bueno, pues en vez de ir a un banco a cambiar el billete falso, pues me iría a las tiendas donde casi pues no están calificados para detectar los billetes falsos, y mucho menos que no tengan los aparatos para identificarlos también. Ahí sí los usaría y yo los llevaría regularmente para estarlos cambiando, ¿cierto? Fíjate, lo que les estoy mencionando es para que reflexionemos precisamente en esto. ¿Cuánta cantidad de gente a través de la historia ha sido engañada? Olvidemos de la mentira, porque aquel que está, ¿verdad? Tiene su devocional, si pudiera todos los días, aparte de leer, porque una cosa es leer la lectura, leer la palabra de Dios, otra cosa es tener un devocional, otra cosa es estudiar ya más a fondo la escritura. O sea, son cosas totalmente diferentes, que son lo mismo, sí, pero aquel que está continuamente y constantemente entre la semana haciendo esto, va a ser muy difícil que caiga en la mentira. Pero, ¿qué pasa con una verdad a medias o con una casi verdad? Otra pregunta que también nos debe de confrontar: ¿cómo poder seguir este punto de la declaración de fe sin ser exclusivistas? Si leemos este punto siendo católicos, ¿cierto? Si leemos este último punto que les acabo de leer, desaprobamos toda credo herético, todo lo que no se oponga a la sana doctrina, y lo estoy leyendo como católico o lo estoy leyendo como testigo de Jehová, o lo estoy leyendo en cualquier otro tipo de fe o cualquier otro tipo de religión, ¿cierto? Si lo leemos y lo que no se conforme a lo que pues mi declaración de fe dice, entonces todo lo demás sería herético. Por eso es que es la pregunta: ¿cómo nosotros podemos seguir este punto de la declaración de fe sin ser exclusivistas, sin caer en eso mismo? Bueno, con lo que ahorita les he estado compartiendo, empecemos a desenmarañar y aterrizar todo pensamiento, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, o sea, la palabra de Dios. En otras palabras, dejemos que la misma palabra de Dios nos dé claridad, podamos responder a las preguntas que ya he hecho y a lo mejor algunos de ustedes están haciendo. Que Dios nos ayude, esa es otra, a librarnos también de caer en exclusivismo, de caer también en la confusión. Dejemos a un lado la mentira, porque ahorita, repito, el que está apegado, ¿verdad?, a las escrituras, el que está buscando, el que ora, el que está alabando al Señor continuamente, va a ser difícil, o más bien va a ser muy fácil que detecte la mentira. Luego lo vamos a poder ver. Decimos, esto es mentira, ¿cierto? Pero una verdad a medias o una casi verdad, ahí es donde se nos ha vuelto muy, muy difícil. Ahí es donde muchos, a través de la historia hemos caído. Pero bueno, vayamos rápidamente. Salmos capítulo 19, versículo 7. Vayamos por pasos para poder aprovechar el tiempo. Yo los tengo aquí ya
escritos y por eso voy a ir avanzando. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mira, tan solo en estos 3 pasajes vemos todo lo que Dios hace, lo que Él habla, lo que Él escribe, lo que Él decide, lo que Él manda es perfecto, intachable. ¿Ok? Otra versión de estos mismos 3 pasajes dice: la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran al corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Pues mira, ya de entrada, todo lo que venga de Dios es bueno, justo, recto, limpio, sabio, intachable, verdadero, justo. Por eso Pablo, con toda certeza y sin duda alguna, escribe 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra afirmación, también muy acertada, que nos da de la palabra de Dios Pedro. Él escribe en su segunda carta, Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo sé que ya vieron precisamente lo que es la inspiración de las Escrituras. Solamente lo traigo para recordarlo y lo tengamos bien presente aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vemos que toda la Escritura, en otras palabras, todo el consejo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es perfecto. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar, no pasarán. Todo va a cambiar. Sí, todo va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque hay imperfección. Por eso, si va a cambiar para bien, es porque el día de hoy está, pues no del todo bien. Si va a cambiar para mal, pues ya ahí nos daremos cuenta que obviamente cambiará para mal. Entonces, vemos con esto, tenemos el resultado de que toda la palabra de Dios, como no va a cambiar, como no cambiará, como no ha cambiado, ¿por qué no ha cambiado? ¿Por qué no cambiará? ¿Y por qué no sigue cambiando? Porque es perfecta. Si hubiese cambiado hace 10 años, entonces de miles de años atrás hubiese sido imperfecta. Si cambió para bien. O peor aún, si va a cambiar para bien, es porque en estos días está imperfecta la palabra de Dios. Así es que desde el tiempo que Dios habló, desde el tiempo que se escribió, toda la palabra de Dios es perfecta.
Por eso el salmista dice, la suma de tu palabra es verdad. Bueno, si esto está más que entendido y que no hay duda alguna de que la palabra de Dios es infalible, de que todo el consejo de Dios es justo, perfecto, recto, entonces, ¿qué hay de las doctrinas? Aquí es donde viene nuestro trabajo. Les dije que si yo hiciera billetes falsos, no me iría con los que tienen el adiestramiento ni las herramientas necesarias para descubrir que lo que voy a traerles es falso, ¿cierto? Me iría con los que casi no, o no tienen, o no saben cómo distinguir el billete falso. Eso es lo que está pasando y lo que sigue pasando con aquellos que están siendo engañados, dijera Pablo, arrastrados por doquier viento de doctrina. Pedro nos dice lo mismo en 2 de Pedro 3:14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, hablando del Señor Jesucristo, sin mancha e irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mira lo que está diciendo Pedro, Hermanos, iglesias de Ponto, Galacia, Capadocia, todas ustedes, y todavía aún más. Dice, les estoy escribiendo esto para que entiendan. Dios le dio sabiduría a Pablo, ¿cierto? Y él nos ha explicado cómo el Señor no solo se le manifestó, sino le está abriendo el entendimiento de esta no es doctrina nueva, sino de que lo que estaba en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo y se cumplió y se va a cumplir, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchos judíos no entendían si era el Mesías, si no era el Mesías, y si el tiempo, y cuando iba a llegar iba a reinar para siempre, pero pues ¿cómo no? Entonces, no entendían, seguían muchos sin entender, y por eso se empezaron a levantar falsas doctrinas de la deidad de Cristo, y de muchas cosas con respecto a Jesucristo. Por eso dice, Él ha escrito cartas. Versículo 16 dice, 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, ¿ok? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, ponga atención, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está diciendo Pedro, las cartas que él ha mandado, que él sigue mandando a los de Galacia, bueno, todas esas les explica a las iglesias, ¿cierto? Y luego dice, pero mira, los indoctos y los inconstantes tuercen esas escrituras, ¿cierto? Y luego dice, igual que las otras, haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento. Por eso mira lo que continúa diciendo como advertencia en el versículo 17. Así que vosotros, igual esto pues también es para nosotros, amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo que hay cosas difíciles de entender, ¿cierto? Que algunos tuercen las escrituras. Dice, guardaos, o sea, tengan mucho cuidado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Mira, ya es un reto, mis hermanos. Ya de verdad es un reto para todos los que nos decimos que somos cristianos, que somos discípulos de Jesucristo. Ya es un reto. Y les decía hace un momento, más en los tiempos que estamos viviendo, donde se empieza a censurar la verdad, donde la mentira, el error, se está empezando cada vez a exaltar más. Así que si la mentira o la media verdad o la casi verdad están siendo más y más ruido que la verdad, tengamos cuidado. Por eso, ¿cómo puedo ser librado de no ser exclusivista? Como les decía, este mismo punto que tenemos en la declaración de fe, pues yo me paso, ¿verdad? Le doy copiar y pegar y lo pongo en la declaración de fe de los judíos, de los musulmanes, de los testigos de Jehová, de los mormones, ¿cierto? Y cae muy bien. Pero ¿cómo podemos librarnos de eso y salir precisamente librados, no solo de caer en eso, sino seguir creciendo, dice ahí, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo le podemos hacer? Mira, primera, debemos de entender, como dice Pedro, hay algunos, dice ahí, que son indoctos, ¿sí? Los indoctos. ¿Qué es un indocto? Estos son los hermanos que son incapaces, que por falta de estudios, de conocimiento, que a veces leen, nada más son, mira, esto está sucediendo mucho y muy a menudo. Muchos en la iglesia de hoy en día se están conformando con solo escuchar la palabra de Dios. Hermanos, y esto es para ustedes y también para mí. No nos quedemos solamente con lo que se nos dice y con lo que estemos escuchando. Busquemos, corroboremos, cotejemos lo que se nos está hablando con la palabra de Dios, pero con todo el consejo de Dios. Porque pudiéramos estar cayendo en el error y nosotros diciendo, sí, no, pues es que lo sacó de la palabra de la Biblia y ahí está. Y está, sí lo dijo, sacó 3 versículos. Pues sí, pero los sacó mal y los torció o los torcí. No solamente para mi propia perdición, ¿cierto? Sino también para que muchos sean arrastrados por el error de los inicuos. Así que el indocto es ese, el que casi no estudia, pero se siente el que de la escatología y esto y el otro. No estoy haciendo de menos todo eso, no me malentienda. Pero pues por escuchar solamente, ¿verdad? Ahorita de renombre, al pastor de renombre, al doctor, ¿verdad? En la Biblia, y de nuevo, no estoy haciendo a un lado de eso. Es bueno escuchar, pero tú y yo lo que tenemos que hacer es buscar el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Entonces, vemos que por una parte están esos indoctos, por otra parte los inconstantes. Estos, ¿sí? Pudiera ser que es uno o el otro, o ambos. Hay unos que pues son así, que pudieran estar asistiendo a la iglesia, pero nada más son de los que oyen y así. Pues es que escuché que el Señor iba a llegar en 1900 y ya eso, y te la pasas diciendo porque el predicador dio una fecha y ya dices, sí, mira, y aquí está, y aquí, y te manda el video o te pone, y todo lo que te dijo o lo que escuchaste de aquel predicador, lo empiezas a decir, menos en cotejarlo con la palabra de Dios. Esos son los inductos, ¿sí? Pero ahora hay ese tipo y también vemos que están los otros, los inconstantes. Ay, mis hermanos. Este es un problema muy grave. Es un problema donde cuando nos damos cuenta,
en las iglesias, no solamente aquí en el Canadá, ni en México, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Colombia, Venezuela, en todos lugares donde hay iglesia del Señor Jesucristo, hay personas que son inconstantes. Qué triste, qué triste. Estos son los hermanos que a veces atienden no solamente los domingos, porque hay quienes se vuelven, sí, cristianos dominicales, ¿sí? Pero cuando hay estudios bíblicos como este o como se les ha venido dando anteriormente, a veces atienden. Bueno, pues es que ya lo grabó y ahí va a estar. Mira, no es lo mismo. Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero desviar. Así que son estos que a veces atienden, a veces no llegan, medio estudian, son inconstantes también en la palabra de Dios, en un devocional, ¿verdad? Y no solo eso, sino que pues como son inconstantes y medio escuchan y medio leen, y cuando están leyendo la palabra de Dios empiezan a leer Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ay, qué lindo, qué hermoso, y se les olvida seguir leyendo. 17, 18, 19. Mira que el pasaje más buscado en todo el mundo es Juan 3:16. Pero ¿por qué no le ponen y le continúan 17, 18 y 19? ¿Por qué no? Porque son pasajes más fuertes. Así que, fíjate, esto es lo que está sucediendo, ¿sí? El testigo de Jehová te saca precisamente, no, sí, porque amó Dios al mundo y ahí está y te ama, sí, pero no te continúa diciendo que no vienen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque aborrecen y porque no quieren que sus obras sean manifiestas. Ay, no, ¿verdad? Eso es hablar todo el consejo de Dios, no quedarnos solamente con un pasaje o con dos. Por el tiempo, mis hermanos, yo les estoy dando estos pasajes, pero ustedes pueden corroborar con el antes y el después y la idea que se está trayendo, ¿cierto? Pero bueno, en muy pocas veces los indoctos y o los inconstantes comparan las enseñanzas con la palabra de Dios. O sea, muy pocas veces agarran su Biblia y, a ver, ¿será cierto lo que dijo? Y lo comparan y otro error que lo que hacen es que dicen, a ver, bueno, a ver, voy a checar a ver si es cierto que dijo Juan 3:16 y 17. Y ya nada más leyeron eso, pero no lo comparan con pasajes paralelos, con otros pasajes del Antiguo Testamento, con otros principios también de la palabra de Dios que trae todo el consejo. Por eso les repito, todo el consejo de Dios. Y aquí es donde viene nuestra tarea. Miren, no solamente es la tarea del pastor o del maestro traerles el alimento, sino la tarea es nosotros, sí, prepararnos en las Escrituras y al prepararnos traerla al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues creo que ya lo adivinaron, ¿cierto? Comparar. ¿Será cierto? ¿Será? Por esa razón, por no comparar, por no estar, pues sí, trayendo, buscando en la palabra de Dios, todo eso, o lo que se nos da de alimento, por no compararlo, muchos están, mira, decayendo. Muchos otros están renunciando a la fe cristiana. Dicen, no, pues es que ya me di cuenta, todo es lo mismo. No, pues es que este dice esto y este dice otro. No. Pero para evitar eso, que vemos que nuestro Señor Jesucristo hizo algo. ¿Qué hizo? Bueno, ha hecho muchas cosas. En Efesios 4:14, Pablo nos dice algo más específico, lo que hizo el Señor para evitar que seamos llevados por doquier viento de doctrina, para evitar que estén o salgan indoctos
o que sean inconstantes. Para evitar eso, voy a empezar a leer ahí Efesios 4:14. ¿Sí? Dice, vemos que más bien Pablo nos habla de cómo podemos evitar este tipo de personas, ¿sí? Y nos dice, 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiero desempacar un poquito este pasaje. La palabra estratagema significa artificio, pero también significa algo con astucia, ¿cierto? Hoy se entendería alguien que comete un fraude, comete trampa. Estamos viviendo, o en Estados Unidos se está viviendo algo de verdad muy, muy sorprendente de casi toda la historia de esa nación. El presidente electo hoy en día se dice que cometió fraude. Pues mira, si lo hizo con mucha astucia. No solamente él, entiéndase todos los que estuvieron envueltos. Pero lo están haciendo o lo hicieron con mucha astucia, muy artificiosamente estuvieron planeando, obrando, trabajando para que pues se viera de que, ay sí, salió ganador. Y luego fíjate, en este pasaje mismo, dice estratagema de hombres que para engañar emplean, o sea, ponen en acción con astucia. Esa palabra astucia significa habilidad, destreza, ¿sí? Una persona que va a querer engañar no es tonta. A veces hay algunos que se han hecho incluso pasar por locos, han fraudeado y se han hecho pasar por locos, que padecen una enfermedad y lo que sea, pero lo hacen por esa habilidad que tienen. Pero fíjate, dice que son personas que están en acción, están trabajando en acción para engañar con habilidad, con destreza, con astucia, están fraudeando, están haciendo trampa, ¿sí? Y luego dice con astucia las artimañas del error. Esa palabra artimañas también tiene sinónimos como métodos, trucos. En el cristianismo, pues obviamente no hemos sido librados de este pasaje. En toda la historia, pues han habido varios que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de la buena fe, han utilizado métodos, trucos, artimañas, con toda habilidad, con toda destreza, con toda astucia, han construido falsas doctrinas. Pero de nuevo, no tan falsas como las de los mormones, que el que cree, bueno, pues cayó en eso. Pero aquel que está en la palabra de Dios, el que sabe la palabra de Dios, el que busca la palabra de Dios, el que ora al Señor, el que busca la guía del Espíritu Santo, bueno, ese va a ser difícil que caiga en eso. Pero fíjate, aquellos realmente con mucha astucia y dentro de la iglesia de Jesucristo. No estoy diciendo que el mormón es la iglesia de Jesucristo, el musulmán no es la iglesia de Jesucristo. Esas son falsas doctrinas, ¿ok? Eso es falso, ya lo sabemos. Pero dentro de la iglesia, dentro de nosotros mismos, por ahí se está tu hermano a un lado, quédatele viendo y dile, ¿acaso serás tú? ¿Verdad? Pero dentro de nosotros, dentro de la iglesia, que procuramos la sana doctrina, ¿sí? Fíjate, procuramos la sana doctrina, pero no todos toman todo el consejo de Dios. No todos buscan todo el consejo de Dios, sino procuran la sana doctrina. Eso es bueno, pero no es el todo. ¿Me explico? Entonces, dentro de esos han venido doctrinas muy sigilosamente, con apariencia de piedad, como dijera Pedro precisamente en algunas de las citas que ya leímos anteriormente, ¿sí?
con apariencia de piedad para hacer mercadería. Aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Pastores, maestros, debemos de nosotros tener mucho cuidado. Lo que estamos enseñando, lo que vamos a enseñar, está bien, lo escuché de un pastor, sí. Bueno, lo voy a cotejar. Voy a comparar pasajes que dio con otros pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Tener herramientas. Entiéndase, pues ya ahorita lo vamos a voltear. Aquel que fabrica los billetes falsos, ¿verdad? Va a llegar. Pero que nosotros seamos aquellos, pues, que trabajamos en el banco, ¿cierto? El cajero o el banquero, que estamos entrenados para cuando venga el billete falso, ¿verdad? Tener no solamente el entrenamiento y el adiestramiento, sino tener también las herramientas necesarias para poder distinguir con mayor habilidad, para con mayor rapidez y eficacia las medias verdades o las casi verdades. ¿Por qué? Yo lo he dicho anteriormente, una verdad a medias o una casi verdad es mucho más peligrosa que una mentira. A esto quiero llegar, mis hermanos. La mentira, ya sabemos que es la mentira. El mormón dice, no, Jesucristo no es Dios. Y ya sabemos que eso es mentira, ya lo desechamos, ya fuimos librados. Pero algo sutilmente puede llegar y decir, bueno, es que Jesús, y pues como Jesús ama, y pues ¿cómo crees que va a dar la vida? ¿Cómo? No hay infierno, ¿no? Como dicen los testigos. Muy sutil. Y no, es que no hay infierno. Y pues, a ver, dicen, ¿acaso tú tienes tus hijos y si roban o si cometen algo, vas a agarrar, si robaran, vas a meterle sus manos al fuego, a la lumbre, a la estufa, ahí al fogón? Y te dicen, no, pues no, ¿verdad que no harías eso? No, pues no. Ahí está, menos nuestro Padre Celestial. Y empiezan a decir, el que no sabe, pues se cree, cae en esas cosas. Entonces, o más bien el que no es que no el que no sepa, sino el que el que no tiene todo el consejo de Dios, el que no entiende que pues el Señor mismo, como dice Jeremías, dice, esto es lo que quiero, ¿sí? No se alabe no se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el valiente en su valentía, sino en esto alábese aquel que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Dice, que hago misericordia, juicio y justicia en toda la tierra. Y entonces, pues al ver esto, ya lo traemos, ¿verdad? Ese pasaje que nos están diciendo, es que no pasa nada, y es que Dios es amor, ¿y cómo crees que va a tener el castigo? Al traer estos pasajes, mira, viene hacia la balanza perfecta. Entonces, precisamente por eso, nosotros debemos de tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, de lo que se nos presenta, ¿sí? Y seguir el consejo de Dios, o sea, todo el consejo de Dios. En Efesios, mismo ahí, solamente les leí el versículo 14, pero mira qué hizo Jesucristo para que nosotros seamos librados de estas cosas. Voy a empezar a leer del versículo 11. Y el contexto, de unos versículos anteriores, nos dice, o más bien nos habla de Jesucristo. 4:11 dice, y Él mismo, ¿quién? Jesucristo, constituyó. Mira, esa palabra, constituir, habla de establecer. Habla de que Él puso, ¿ok? Él estableció, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos, a fin de que la iglesia sea perfeccionada, alcance la madurez espiritual. ¿Para qué? ¿Hay alguna razón, hay algún motivo para que alcancemos la madurez espiritual?
Sí, sí hay una razón para para la obra del ministerio. Fíjate cómo está cada vez más claro todo esto. Si nos estamos preparando, si por ahí tu pastor, el maestro, está llegando y llega y nos exhorta, nos enseña, nos hablan, ¿verdad? Lo hacen con un fin, ¿sí? Prepararnos para el ministerio. ¿Qué ministerio? Pues es que pues no participo en ningún ministerio. Y no está hablando tanto el ministerio de panderos, ministerio de la administración, ministerio de alabanza. No está hablando tanto a eso, porque en aquel entonces no había ministerio de panderos. ¿Me explicó? Sino hablando la obra del ministerio, la gran comisión que tenemos que hacer de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Entonces, fíjate, esa es una razón para la obra del ministerio. También hay otra razón, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto nos habla de una edificación. Cuando vas a edificar algo, pones los cimientos, no te quedas a medias, ¿verdad que no? Hasta que termina la edificación, hasta ahí, ya que quedó todo como tú quisiste, tu casa o lo que construiste, ¿cierto? Hasta ese momento termina la edificación. Ahora, la edificación del cuerpo de Cristo no va a terminar, ¿cierto? Hasta que regrese Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Por eso la edificación del cuerpo de Cristo es constante, debe de ser constante, porque en la inconstancia no hay bendición, ya lo leímos, ¿sí? Debe de ser constante y debe de ser progresiva. Porque también aquel que se queda, no, pues es que ya me sé Juan 3.16, ya me sé segunda de Timoteo, ¿verdad? 3.16, ya me sé segunda de Pedro 3.16 y todos los 3.16 que tengan, ¿no? Ya me lo sé. No, debemos de seguir esa línea que va ascendiendo. Debe de ir nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Debe de ir progresivamente, hasta que todos lleguemos, fíjate, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí viene el versículo que leímos, para que no seamos llevados, ¿sí?, por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que por engañar. Y ahí está lo que acabamos de leer. Entonces, vemos, o viene la respuesta a la pregunta, ¿por qué la iglesia está siendo engañada? ¿Por qué la división? ¿Por qué esto? Porque como pastores no nos esforzamos a traer todo el consejo de Dios y vienen vientos de doctrinas a la iglesia y son llevados, ¿cierto? Otra es que muchas veces decimos, es que la culpa del pastor es que no hay estudios y no hay esto. Eso es una mentira. Más bien porque no estudiamos también. Todas las ovejas debemos de estudiar. O sea, ¿qué va a pasar cuando pues empiece la persecución y no te puedas reunir y no puedas ver al pastor? ¿Qué va a pasar? No, ¿a quién le vas a echar la culpa? Por no estudiar, por no aprender la palabra de Dios. ¿A quién se la vas a echar? No. Así es que están ambos lados. Cuando no hay alimento, ¿cierto? Y aparte también, cuando pues no nos alimentamos. Te dan el alimento, lo tienes ahí, sí, lo recibes, y está así como aquella oveja, así como que medio masticas, a veces comes, a veces no comes, y estás así. Qué horrible el que vive de esa forma, con la palabra de Dios. Como dice la Escritura, ahorita que puede ser hallado el Señor, busquémosle, mis hermanos. Ahorita es el tiempo de que todavía puede ser hallado. Van a venir momentos donde ya no vamos a poder hacer esto, donde estas plataformas nos las van a cerrar. Y ya no vamos a poder, mis hermanos, ya no voy a poder, los pastores, ya no hay, estamos solos. Ya, o sea, ¿qué va a suceder de la iglesia? Si seguimos así, esperando a que, pues bueno, medio nos den,
o esperamos a que solamente el pastor o medio comes. No, pues van a venir a golpear con ímpetu, ¿verdad? Los ríos, las tormentas, las lluvias, y tu casa va a ser destruida. Así que debemos ir buscando todo el consejo de Dios. Yo no sé por qué nosotros nos sentimos así como que ya cuando conocemos un poco de la palabra de Dios o tenemos algún tiempo en la palabra de Dios o tienen tiempo así 20, 30 años en la palabra de Dios, se sienten como si ya infalibles. No, mis hermanos, esto también es puede ser para ocasión de tropiezo, no solamente para uno, sino para otros, porque dicen, no, pues ya, pues es el pastor, pues ya para qué vas ahí. No, él ya es el ungido, o sea, ya es difícil que se equivoque. Bueno, sí, pudiera ser, pero se puede equivocar. Así sea quien sea, al pastor que tú digas, al que tenga mayor renombre. Es más, al mismo el pastor Chuy, todos lo queremos, le amamos y seguimos orando por él para que nos siga trayendo la palabra de Dios, no solamente al remanente que Dios le ha dado allá en Guadalajara, sino pues a todos los que seguimos escuchando de él. Y no solamente por él, sino por los demás pastores, ¿sí? El pastor Chava, el pastor Antonio Ortiz, todos ellos, incluso orando también por ti, pastor. Y para que sigamos con el ánimo, con el deseo de seguir buscando la palabra de Dios. Así que no debemos de caer en esa actitud tampoco, pensando de que pues ya somos, pues ya tengo tiempo y pues ya, mira, a ver, lo que me dé el Señor hoy en la mañana y estar. No. Yo le había comentado al pastor que esto es la declaración de fe. Nosotros aquí hace unos buenos añitos atrás, unos 4 o 5 años tal vez, la empezamos a tomar. Dijimos, bueno, vamos a estudiar la declaración de fe. Y el Señor puso en mi corazón que no solamente estudiemos pues lo que está escrito, sino ir más allá. Y hubieron algunos hermanos que por vientos de doctrinas fueron arrastrados o estaban siendo arrastrados y me querían arrastrar a mí por esos vientos de doctrinas. Y yo les decía, agarré y los llegué a confrontar, les dije, hermanos, si lo que ustedes me están diciendo está en la Biblia, mira, si estamos recorriendo la Biblia, pues va a llegar el momento que lo vamos a encontrar. Si lo que tú me estás diciendo, ahí está. Pero si no está, si nada más por lo que estás escuchando de tal y porque te lo pintan así y te lo dicen así y dices, wow, esto glorifica al Señor, no significa que sea verdadero o una verdad a medias o una casi verdad. ¿Me explicó? Entonces se me quedaba mirando. Digo, mira, si está ahí, lo vamos a encontrar. Pero buscando todo el consejo de Dios. Porque yo sé que voy a encontrar el pasaje que tú me das, pero a lo mejor no es, ¿verdad? Como tú me lo estás diciendo. O como te lo hicieron creer, ¿sí? Se me quedaron viendo. Y pues por esa razón estudiamos, mira, la declaración de fe. Yo quedé sorprendido en el Señor por cómo, pues no solamente reforzamos lo que dice la declaración de fe, sino nos dio mayor credibilidad a la palabra de Dios. Eso fue, a la palabra de Dios. Porque lo íbamos viendo y decía, bueno, ¿esto por qué está así? ¿Por qué dice esto? Lo que ahorita estamos, en el caso, el buen ejemplo es ¿no? ¿Por qué dice esto? Nada más porque desaprobamos toda doctrina que no sea así, que sea herética para nosotros. Empecé a ver. Así que para esta enseñanza pareciera que, pues bueno, le di copy and paste para ustedes, pero no, o copiar y pegar, entiéndase, ¿no? Pero no. El Señor, mira, estaba orando el Señor y, Señor, bueno, pues ya tengo por ahí algún concepto y esto. No, esto. ¿Por qué? Yo dije, bueno, no sé. Ustedes a lo mejor ahí en casita deben de estar entendiendo y deben de saber. Yo sé que el Señor les está recordando o les está enseñando lo que estamos viendo. Así es que, fíjate,
retomando otra vez, el Señor, fíjate, nosotros debemos de ser librados de cualquier actitud de decir, pues ya sé todo y pues ya he sido librado de las herejías y ya sé cuáles son esas doctrinas. No. Mira, acuérdate que nuestro Señor Jesucristo fue también tentado, y una de las razones, o más bien una de las tentaciones, fue precisamente con la palabra de Dios. La primera tentación, recuerdan ahí en Mateo 4, fue tentado para hacer dudar de su deidad, de su poder, ¿verdad? Satanás aprovechó de su necesidad. Dice en el 4:2 de Mateo, dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Pues ¿quién no? Pues obviamente después de haber ayunado, tener hambre es necesario. Ahora sí que el alimento para el cuerpo es necesario. Así es que vemos que en la necesidad lo tentó. Y luego también, mira, y lo que dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, haciendo dudar de su deidad, di que estas piedras se conviertan en pan. El poder también le iba a hacer dudar. Y saben la respuesta, aquel que lo ha leído. Pero vamos a leerla una vez más, 4:4 de Mateo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después lo llevó al pináculo del templo. Y mira, aquí viene la tentación para que nosotros seamos librados de toda actitud así de que pues ya soy el ¿verdad? El que entiende, el que sabe, el que conoce. No. Mira, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le dice, está citando el Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sí o no es cierto esta palabra? Búscalo en el Salmo 91, versículo 11, 12. Están por ahí, ¿cierto? Así es que Satanás mismo utilizó la palabra de Dios. ¿No era una mentira? ¿La palabra de Dios no es mentira? ¿Era mentira lo que le estaba diciendo a Jesús? No. ¿Qué fue lo que hizo Satanás entonces? Lo tergiversó. Torció las escrituras. Las utilizó mal. Yo me preguntaba al reflexionar, dije, mira, el Salmo 91 es un salmo muy hermoso. ¿Por qué nada más le leyó estos dos pasajes? ¿Por qué no les leyó el versículo 1, 2, 3 al menos? El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Qué hermoso pasaje, ¿no? Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Por qué no le leyó esto? En otras palabras, porque no siguió todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. No le leyó tampoco el versículo 3. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Por qué no le leyó eso? ¿Por qué no se lo recordó? Y vemos entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue siempre? Escrito está. ¿Cierto? Siempre le respondió, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Fíjate, trayéndole todo el consejo de la palabra de Dios. Así que vemos cómo esas estratagemas, con astucia, con habilidad, con destreza, con mucha perspicacia, ¿sí?, utiliza Satanás la misma palabra de Dios. Una verdad casi a medias. Te lo apuesto que si hubiésemos sido tú o yo, que estuviéramos en esa tentación, di que las piedras se convierten. Tú eres hijo del Señor, eres hijo del Altísimo. Mira, el Señor sabe que tienes necesidad de hambre. Has ayunado y el Señor te va a escuchar. Ora para que se conviertan en pan. ¿Dudaría alguno de ustedes de que el Señor convierta en pan? Yo no dudaría, ¿cierto? Yo no lo dudaría, que el Señor lo puede hacer. Claro que sí lo puede hacer.
Pero fíjate qué tan ubicado estaba el Señor. Supo que era una tentación. Así que, desafortunadamente, mira, muchos pensamos, pues es que ya conozco, ya sé, ya esto, ya lo otro. Ay, mira, que Dios nos libre de esa actitud. Que Dios libre nuestro corazón de caer en ese tipo de pensamientos, de caer en ese tipo de situaciones. Porque si el Señor Jesucristo fue tentado con la palabra de Dios, casi con la verdad, o casi toda la verdad, ¿verdad? O una verdad a medias, ¿qué nos dice que tú y yo vamos a ser librados de no ser tentados? ¿Acaso seremos mejor que Jesús? ¿Acaso estaremos más ubicados que el Señor Jesús? ¿Verdad que no? Entonces, si Él fue tentado, no pensemos que nosotros vamos a ser librados de la tentación. Así es que, por eso es muy importante que cada uno de nosotros, mujeres, hombres, seamos diligentes siempre en buscar todo el consejo de la palabra de Dios. Si no coincide una doctrina, si no coincide conmigo, si no coincide con casa de oración, no es eso. Si no coincide con todo el consejo de Dios, deséchalo. Hoy en día se han inmiscuido, se han entrado, se han mezclado muchas doctrinas que no coinciden con toda la palabra de Dios. Suenan bien, así como Satanás. Ahí dice la Escritura, ahí está. Jesús, hazlo. Suena perfecto. Es más, casi compagina con lo que ahorita te estás. Mira, si te avientas, mira, Dios te va a librar. Tu pie no va a caer. Te va a levantar con sus ángeles. Hazlo. Así hay muchas doctrinas que se han infiltrado hoy en día, mis hermanos. Por esa razón, y porque no seguimos todo el consejo de Dios, la iglesia está siendo cada vez más y más dividida, desunida, lesionada. Está padeciendo más y más la iglesia de Jesucristo. Por eso, podemos decir, regresando al principio, con toda tranquilidad, lo que acabamos de leer en el punto que les dije, ¿es más importante? No, pero es muy importante que lo entendamos. Se desaprueba todo credo herético que no se conforma con la palabra de Dios, porque trae confusión, porque trae división en el pueblo del Señor. Por esa razón, también desaprobamos todos los credos que se opongan a la sana doctrina, la totalidad de las Escrituras, y que no se conforme a todo el consejo de Dios. Eso es lo que debemos de seguir. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente un poquito, no solamente unas doctrinas, no. Hermanos, estamos en tiempos difíciles y se pondrán aún más difíciles. Por eso el Señor nos recuerda que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchos han creído, pues ya soy salvo. Y no perseveran. El que persevere hasta el fin. Esa palabra perseverar nos habla de estar firmes, de permanecer en la vid verdadera. Y Juan 15 nos dice, si estás en mí, la vid verdadera, vas a llevar fruto. Pero no solamente vas a llevar fruto, sino mi Padre te va a limpiar. O sea, va a limpiar el pámpano para que lleve mucho fruto. Estamos tomando de la rica savia. Si aquel pámpano no absorbe de la savia, no va a crecer y no va a dar fruto. Sino al contrario, va a ser
arrancado y echado al fuego. Así es que deja de ser inconstante. Deja de ser indocto. Te animo, mi hermano, mi hermana, prepárate en las Escrituras. No es necesario, no es que no sea necesario, más bien, aunque a veces por X o Y razón no esté el pastor o no haya un maestro, prepárate en las Escrituras. Prepárate en la palabra de Dios. Y no lo hagas, bueno, lo voy a hacer para ahora sí servir. No, aunque no estés sirviendo, aunque no tengas en la mente servir en un ministerio. No, porque ese es otro error. Bueno, pues ahora sí voy a ser pastor y ahora sí voy a estudiar. No. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Fíjate, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que mis hermanos, los invito precisamente y les exhorto una vez más a seguir todo el consejo de Dios. Y espero que de esta forma se haya entendido por qué desaprobamos cualquier credo, dogma o doctrina que no se conforme no solamente a la declaración de fe de nosotros, sino a todo el consejo de Dios. ¿Ok? Si me permiten, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias una vez más. Gracias por lo que tú nos sigues dando. Gracias por tu palabra, que la tenemos todavía como aquel día, Señor, fresca, en el día que salió de tu mano, Señor. Que en el día que inspirabas a aquellos santos hombres, Señor, que procuraron siempre buscar todo tu consejo, buscar siempre tu guía, buscar, Señor, la guía de tu Santo Espíritu. Así es que, mi Dios, mi Señor y mi Salvador, te agradezco una vez más por esta oportunidad de tu palabra. Sigue bendiciendo a mis hermanos, no solamente allá en Argentina, Señor, sino en todas partes del mundo, donde esté ese remanente que busca de ti fielmente, donde esté aquel grupo, aquellos hermanos que siguen buscando y clamando, Señor, como tierra seca, clama por la lluvia, por las aguas, Señor. Así es que Dios, ayúdales, guárdales, protégeles, Señor. Y si viniera el tiempo de la prueba, que ellos sigan fundamentando sus vidas, sus pensamientos, sus emociones, sus ideas en ti solamente, Señor. Así es que Dios, una vez más, todo lo ponemos en tus manos. Te agradecemos este tiempo y que sigas tú creciendo en cada vida y en cada corazón de nosotros. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estamos saludando también una vez más desde aquí, con mucho gozo y con mucho gusto. Esperamos que también se encuentren muy bien por allá. Cuídense y que Dios los siga protegiendo de todo este mal que sigue sucediendo en el mundo. Hasta pronto. Al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Vamos a decirle una vez más, quiero escuchar tu voz, Señor.
escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, que me alienta al caminar. Voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán,